35 años a la vanguardia de la televisión en el país no solo nos enorgullece, sino que nos obliga a ser mejores cada día. Con ese motivo, anoche se llevó a cabo una gran celebración donde vivimos gratos momentos entre recuerdos y proyectos para el futuro. En 24 horas queremos compartir extensamente con ustedes los principales momentos de este festejo en el que fundadores, ejecutivos, trabajadores y candidatos a la presidencia nos reunimos para festejar el acontecimiento. Como dijo Genaro Delgado Parker en su discurso, con trabajo y esfuerzo se pueden realizar todos los sueños. Panamericana Televisión celebra hoy el 35 aniversario de su fundación. Pero una empresa no se inicia el día que se inaugura, sino algunos años antes. En el caso de Panamericana, la empresa se fundó en 57, es decir, 37 años antes de hoy. 37 años es mucho tiempo. Hace 37 años muchos de ustedes no habían nacido. Es más, la mayoría de los peruanos de hoy no habían nacido. Y hace 37 años la televisión del Perú tampoco había nacido. Pocos países en el mundo tenían televisión en ese tiempo. En Latinoamérica solo había televisión en Cuba, en México y Argentina. En el Perú no había un solo televisor y por supuesto ni un solo televidente. Entonces yo tenía 27 años, permítanme hacerles unas confesiones íntimas. Héctor tenía 26, Manuel era un chico todavía en el colegio. Para entonces teníamos ya 8 años de experiencia en la radio, realizada en Radio Callao, Radio Libertad, emisoras que habíamos alquilado y operado como empresarios. Lo que nos permitió luego asociarnos con papá en Radio Panamericana, la primera radio de la familia. En Radio Callao no la pegamos, pero en Radio Libertad primero y en Panamericana después nos fue muy bien. Y fue entonces que en vista del éxito se me ocurrió hacer a mi padre y a Héctor la gran proposición, hacer la primera empresa de televisión del Perú, Panamericana Televisión. Eran los comienzos de 1957. Para entonces mis recursos personales consistían en el salario que ganaba por mi trabajo diario. La primera parte de mi propuesta, por supuesto, fue muy simple. Yo me retiro de la radio, ustedes me mantienen el salario durante los próximos 6 meses y formaré la primera empresa de televisión de la cual seremos socios. Me preguntaron entonces, ¿cómo vas a hacer? No tenemos la plata, la televisión requiere una importante y cuantiosa inversión. Le contesté entonces repitiendo lo que he repetido muchas veces después a lo largo de mi vida de empresario. Para hacer negocios se requiere algo más que el dinero. Pues el dinero es una cuestión mental. Esbocé mi plan, Héctor y mi padre sonrieron, pero aceptaron. Héctor con gran entusiasmo, mi padre con menos porque murmuró, la televisión si es que la logran, será para ustedes los muchachos. Se iniciaron entonces los 6 meses más excitantes de mi vida. Tomé un piso en el Hotel Savoy y empecé a formar Panamericana Televisión. Entre otras muchas cosas, convencí a Philips que nos vendiera a plazos el equipo transmisor para la primera estación comercial de televisión. Lo pagaríamos en 4 años. Y el contrato que obtuve de esa empresa holandesa, que era la número 1 vendiendo radios en el Perú, me garantizaba $50 por cada aparato que se vendiera durante los 4 años que duraba la deuda. El contrato era magnífico, prácticamente nos autofinanciaba. Con el contrato en la mano, necesitaba entonces un socio para el pago inicial, para la importación, para la puesta en marcha del negocio. Héctor vino entonces a mi ayuda. Los Lindley de Inca Kola se interesaban en el negocio. Llegamos a un buen acuerdo. Nuestra sociedad con los Lindley duró 30 años. Fuimos siempre grandes socios. Iniciamos con la personal colaboración del recordado don Isaac la construcción de las instalaciones de la empresa. Héctor y yo pactamos un desafío. Él me dijo, yo venderé más programas de lo que tú puedas producir. Y yo le dije que yo produciría cada vez más y mejores programas que los que él podría vender. El desafío resultó como un motor que se autoalimentaba cada día.
Manuel se incorporó el primer año de la empresa. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no fuimos los primeros en salir al aire. El Canal 4 de los Humber González salieron 10 meses antes que nosotros. Ellos nos ganaron y fueron los primeros. Se había iniciado la televisión comercial y competitiva y libre en el Perú, pero les duró muy poco el título de primeros. En poco tiempo, Panamericana se colocó en el primer lugar de las preferencias del público y hemos mantenido ese lugar honroso hasta el día de hoy. Por cierto, no hubiéramos podido emprender lo que nos propusimos de no haber contado con 3 factores marco que son necesarios para que gente sin fortuna como éramos nosotros, pero con conocimientos y voluntad, pudieran lograr el éxito en su empeño. Estos factores marcos están presentes en el Perú en 1957, estaban presentes allí. Amplia libertad política, gran estabilidad económica y amplio crédito internacional del país. El régimen de don Manuel Prado mantuvo permanentemente estas virtudes que permitieron no solo a nosotros, sino que además a otras 5 empresas de televisión que emprendiéramos el desarrollo de la televisión peruana en una época que hoy parece remota, como una televisión en blanco y negro, sin videotape y sin muchas otras cosas porque no se habían inventado todavía. Fue gracias a ese marco que pudimos crecer y expandirnos en Lima y en el resto del Perú. Del 57 al 70, Panamericana se consolidó en el Perú como la empresa que instaló la red nacional, exportando a 17 países programas. Abrió oficinas de comercialización y producción en Puerto Rico, Los Ángeles, México, Buenos Aires. Pero el Perú había perdido el rumbo en 1968. Y como consecuencia de esa pérdida de rumbo, en el 71 el gobierno militar expropió el 51% de las acciones de la televisión, truncando así una gran oportunidad abierta por nuestra empresa en el mercado latinoamericano. La expropiación condenó al país a una televisión oficialista, desinformativa, monopolizada y aburrida. Y a quienes no aceptamos quedarnos con el 49, no nos quedó otra que el autoexilio, 9 años, finalizando felizmente él en mayo del 80 con la vuelta a la democracia. Y con la elección de Fernando Belaúnde Terry, el hombre que, cumpliendo una promesa electoral, no dejó que pase un día de su gobierno sin devolver los medios a sus legítimos propietarios. La empresa volvió a nuestras manos y se devolvió al público su derecho a elegir en la televisión. Y al volver la competencia, trajo nuevos competidores y eso estimuló lo que fue siempre la bandera de Panamericana y la clave de su éxito, la innovación. La innovación fue y es la divisa de Panamericana y explica su liderato en el régimen de competencia que siempre alentó. Porque la innovación abre nuevos campos a la competencia. Cuando estas innovaciones tienen éxito, son imitadas a veces y superadas por los competidores. Nos obliga a nuevas innovaciones. Por eso el régimen de competencia es el que trae el progreso. Y por eso defendemos la competencia como sistema. Panamericana innovó en programación. Fue el primero en iniciar las transmisiones al mediodía, con lo que produjo un cambio en las costumbres familiares, ya que en muchas casas se trasladó el televisor que estaba en la sala al comedor. Fuimos los primeros en transmitir por las mañanas y los primeros en transmitir las 24 horas del día ininterrumpidamente. Los primeros en producciones de noticieros y programas políticos y cívicos. Justamente en procesos electorales como el que hoy tenemos, Panamericana tradicionalmente abre sus puertas gratuitamente a la exposición y debate de todas las candidaturas políticas, porque creemos que es un deber cívico su difusión. La transmisión de las elecciones es otra especialidad de Panamericana, en las que hemos sido pioneros. Estas transmisiones y la seriedad de sus resultados y de sus proyecciones han creado un estilo en la política peruana. Yo recuerdo cuando ganó las elecciones Alan García, a los pocos minutos aquí presente Barrantes Lingán se acercó a felicitarlo. No había tenido
la información de la victoria de García por ninguna otra fuente que no fuera por Panamericana Televisión, pero esa es la credibilidad que él le dio a nuestros resultados. Y ya se consolidó la victoria política y terminó la discusión. Lo mismo pasó cuando ganó la primera vuelta Mario Vargas Llosa, que fue a felicitarlo Fujimori, y luego cuando Fujimori ganó la segunda vuelta, fue a felicitarlo Vargas Llosa el mismo día. ¿Y cómo sabían que había ganado Fujimori y cómo sabían que había perdido Vargas Llosa? Porque Panamericana lo había dicho. Y ahí había terminado el proceso político. Produjimos los primeros programas de concurso, los primeros programas cómicos y las primeras telenovelas nacionales. Panamericana innovó en comercialización, creó los anuncios rotativos, los teleavisos, el telemarketing, los sistemas de preventa y tecnificó las compras publicitarias, auspiciando sistemas independientes de medición de audiencia que han sido la clave del manejo cabal de la televisión peruana. Inventó la cobertura nacional, unificando el mercado tradicionalmente segmentado en regiones. Su red nacional cubre hoy 2.7 millones de hogares y alcanza a más de 15 millones de televidentes. Panamericana innovó en cobertura, primero cubriendo Lima, y en los años 60, y las principales ciudades del Perú, y en la década de los 80 interconectando esta red primero con microondas y luego con el satélite Panamsat, lo que multiplicó la cobertura de la empresa en todo el país, rompiendo el monopolio legal de Entel que impedía el progreso, abriendo el camino a nuestros competidores, lo que ha significado un enorme paso para la televisión nacional, ya que puso al Perú a la vanguardia de la televisión latinoamericana. Innovación es nuestra bandera. Panamericana ha innovado la televisión y sigue y seguirá innovando la tecnología, la programación y el marketing. La historia de la televisión peruana, que es la historia de Panamericana, se divide en 4 etapas. Cada una representa una década. Los años 60, la televisión pionera y maravillosa, la televisión en blanco y negro, que fue la que transmitió la llegada del hombre a la luna. Los años 70, la televisión estatizada en manos de la dictadura. Allí también innovamos, con una sorpresa para la dictadura. No aceptamos el 49% y nos fuimos del país. La de los 80, la televisión recuperada, la televisión libre, la introducción del color, la televisión de nuevos competidores, la década de las microondas y el satélite, y la de la gran cobertura nacional. Ahora estamos en la década de los 90, la época de la televisión por cable. Panamericana ha innovado también en este campo, con la creación de Sur, Canal de Canales, una iniciativa de mi hermano Héctor, que lleva nuestra señal a todo el continente americano, cubriendo así, al pie de la letra, nuestro sueño del año 57, el de una televisión panamericana. Hoy Panamericana Televisión, como ningún otro medio de expresión peruano, tiene una cobertura desde el Canadá hasta la Argentina. Sur maneja un complejo sistema de transmisiones por satélite que usa 4 satélites y 22 transpondedores, logrando un alcance de 2.200.000 suscriptores por cable. Hoy, a los 35 años de existencia, cuando el Perú reencontró su camino, nuevamente de estabilidad, de crédito internacional y especialmente de paz, de seguridad nacional, que todo el mundo reconoce, y frente a un proceso electoral en el que participan todos los peruanos, nos sentimos optimistas y nos preparamos para ingresar a un nuevo siglo. Para ello estamos transformando la empresa familiar que es Panamericana Televisión en una corporación pública, en la que pueden participar miles de accionistas a través de la bolsa. Creemos que es el momento propicio para hacerlo. Somos una empresa rentable con una presencia en toda América. Queremos compartir el éxito con los que apuesten con nosotros al futuro. Para ello hemos consolidado en un solo grupo a las 3 empresas de la familia en el campo de la radiodifusión: Panamericana Televisión y sus productoras, Radioprogramas del Perú, que es la gran cadena radial periodística, impulsora de la cadena Solar, la cobertura más importante de radio en latinoamericana, empresa creada e impulsada desde su fundación por mi hermano Manuel. Y Sur, el canal de canales, en una sola corporación que hemos denominado Grupo Pantel. Celebremos pues juntos estos 35 años. Atrás quedan, como malos ratos, expropiaciones, raptos, devaluaciones, recesiones, los soles, los intis.
Celebremos los buenos momentos que nos dio la televisión, muchas horas disfrutando frente al televisor, un gran trozo de la vida de cada uno de millones de hombres y mujeres del Perú que nos dieron su tiempo, porque junto con nosotros se informaron, se divirtieron y disfrutaron de miles de apasionadas historias que la televisión les brindó durante estos 35 años. Porque en definitiva, Panamericana Televisión la han hecho millones de personas en el Perú, junto con los artistas, periodistas, ejecutivos, técnicos y trabajadores de Panamericana han estado millones de televidentes. El aniversario es pues de todos, porque los 35 años de Panamericana son la demostración que aquí en el Perú, con amor a esta tierra, mucho trabajo y persistencia en el ideal, es posible realizar los sueños. Gracias.